Esta mañana quiero hablarles de vivir en Cristo. Cristo y vivir en Cristo y en Dios. Porque siempre estamos escuchando Cristo en ti, que viva Cristo en ti, que Cristo en ti, que Cristo vive en ti. Y la verdad es que en todo cristiano Cristo ya habita. El día que usted acepta a Cristo, usted es sellado con Espíritu Santo y el Espíritu de Dios reside en cada creyente para darle fuerza, energía, ánimo, guía. Es el ayudador que prometió el Señor Jesucristo. Todos tenemos a Cristo en nosotros. Por eso se dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y por eso es que nosotros ahora somos parte del templo de Dios. Sin embargo, Dios no desea que la relación con Él, nuestra relación con Él, sea algo unidireccional. O sea, algo que solo sea Él el que reside en nosotros y nos ayuda. Él también espera que nosotros hagamos vida. Por eso es que la Biblia dice, permanece en su amor. O permanece en Él. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, como les dije, quiero hablarles no solo del Cristo en nosotros, como siempre hablamos, y que tenemos, y que es una fuerza, sino quiero hablarles de usted haciendo vida en Él y los beneficios que usted tiene de hacer vida en Él. Eso es importante, porque la relación, la común unión entre Cristo y usted, la unión, la comunión, el compañerismo, que es la palabra comunión, no se hace de una sola persona hacia uno, sino se hace en una vivencia recíproca. Por decir algo, una pareja está en comunión cuando entre los dos comparten. Pero si es solo uno el que habla, si es solo uno el que busca, si es solo uno, entonces esa relación no es sana. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo, que no tengamos una relación con Él y con Dios unidireccional, donde solo sean ellos los que participan en nosotros y no seamos nosotros los que participemos junto con ellos en esta vida y en la venidera. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, y eso viene de este versículo que sale en 1 de Juan 2, 5, 6. Y continúo con esta línea de vivir en Él, porque hemos estado hablando de Juan 10, 10, que Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y la primera parte de esa vida en abundancia es la vida eterna. Todo cristiano tiene acceso a la vida eterna por medio de Cristo. Y ese es lo que te garantiza el Espíritu Santo en ti. Pero mientras llega la eternidad, tienes la vida de Dios que proviene de Dios, tienes el Espíritu Santo de Dios para tú comenzar ya a vivir de la forma que le agrada a Dios y a ti te conviene. Y a vivir de la forma en que en verdad el ser humano fue diseñado para vivir. No en mediocridad, sino en cosas excelentes, con valores y principios, los cuales mantener en alto. Para eso, usted tiene hoy que vivir en Él. Podemos vivir ahora también, tener vida. Y los cristianos debemos mostrar esa vida. No podemos ser esos cristianos. A veces dice que Cristo vino para que tuvieras vida. Podemos hacer vida en Dios y ser energizados por Dios y vivir llenos del Espíritu Santo. Y usted ve muchos cristianos a veces que salen a testificar a un incrédulo, a una persona que todavía no conoce a Cristo, y bueno, no hablarte de Cristo, quitas a Cristo para que te anime. ¿Usted cree que esa persona de verdad va a decir, caramba, yo estoy mejor que tú? El cristiano tiene que muchas veces el cristiano tiene esa actitud derrotada porque sigue creyendo que la vida que Cristo vino a darte es solo vida material. Y entonces le han enseñado lamentablemente a muchos cristianos con la corriente de la prosperidad de que la bendición de Dios se mide en lo material. Entonces, si estás bien en lo material, es que Dios te está prosperando. Entonces empieza a haber una división en la iglesia, porque entonces el que está pasando roncha es porque no tiene fe. ¿Y dónde queda la misericordia? ¿Y dónde queda este montón de cosas
Y eso se ha insertado mucho en la iglesia y lamentablemente incluso se han insertado cosas de la cultura como el relativismo, entonces la iglesia también a veces es relativa y eso no es así. De todas formas no es el tema de hoy, vamos entonces a vivir en él. Primera de Juan 2, 5, 6, nueva versión internacional, dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente, o sea, completamente, en la vida del que obedece su palabra. Es que el que obedece, el que está haciendo lo que Dios manda, obviamente es el que va a manifestar lo que Dios dice que tú vas a manifestar si haces las cosas que Él dice. O sea, tú no vas a esperar manifestar los frutos del Espíritu andando en la carne. Y los mandamientos de Dios son para que nosotros andemos en el Espíritu y no en la carne. Entonces no puedes esperar manifestar Espíritu, fruto del Espíritu, andando en la carne. Entonces obviamente esto es lógico. El amor de Dios se va a manifestar en el que está andando en obediencia, el que está andando en las cosas que tiene que hacer para manifestar los frutos del Espíritu. Entonces, claro, el amor es un fruto, mejor dicho, es el fruto del Espíritu. Y el fruto tiene amor, gozo, paz, humildad, mansedumbre, en fin, una lista que puso Pablo y no es una lista extensiva. Hay más. Entonces, hay más. Entonces, esto es lógico lo que está diciendo Juan. El amor de Dios se va a manifestar en aquel que está haciendo, obedeciendo la palabra, y la palabra está diseñada para que tú vivas en la vida espiritual y no en la carne. Entonces, el que está obedeciendo, obviamente va a manifestar el amor de Dios, porque el amor de Dios no es un asunto de andar en la carne, sino es un asunto de andar en el espíritu, porque el amor de Dios, el ágape, no tiene celos, ni envidia, ni contienda, ni nada de eso que sí son en la carne. Entonces, de este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Y aquí es donde se pone interesante. Él dice ahí, el que afirma que permanece en Él, en Dios, en el Señor Jesucristo. Hay un problema con esa palabra permanece, porque pareciera, lo que pasa es que la palabra que está detrás, la palabra griega es meno. Y esa palabra meno es difícil traducirla al español porque no hay una palabra que te traduzca el impacto que ella quiere dar. Por ejemplo, si usted dice permanece, muchas personas la pueden tomar como yo puedo permanecer aquí parado, inactivo, sin hacer nada, pues estoy permaneciendo. Entonces transmite como una permanencia pasiva. Y más bien la palabra lo que quiere decir es un permanecer activo. Es decir, es como un habitar, también traduce habitar, morar, vivir. Entonces es como yo hago vida en un sitio, es tu casa. O sea, por decirte algo, tú haces vida en tu casa, entonces por lo menos mi familia, todos permanecemos en la casa y vivimos y hacemos vida y tenemos comunión, mis hijos, mi esposo y yo, porque compartimos todos los días e intercambiamos. Entonces, lo que está transmitiendo eso allí, quien afirma que permanece en Él, lo que está diciendo es aquel que hace vida con Cristo, que está orando con Él, que hace que cumple su palabra, que le pide guía, que le ora, todo lo que uno tiene que hacer para mantenerse en comunión con Cristo. Entonces, esa palabra permanece ahí, no es una permanencia inactiva, es más bien una permanecer activamente. Entonces, se traduce, una traducción buena también sería, y aquel que afirma que vive en Él, porque la palabra vivir, cuando uno habla de vivir, habla de andar, de hacer, no es inactiva, la palabra vivir no es inactiva. Entonces, el que afirma que vive en Cristo, que está en esa relación con Él, debe vivir como Él vivió. Y eso es obvio, porque si tú dices que tú estás viviendo en Cristo, deberías entonces manifestar lo que Cristo manifestó, la forma en que Él caminó. Independientemente de los milagros, Cristo cómo caminó. Cristo no andó odiando, no andó en moralidades sexuales ni nada de eso. Cristo que andó, enseñó a la gente, las sanó, las alimentó, las cuidó, tuvo compasión de ellos, etcétera, etcétera. Eso fue lo que Él reflejó. Entonces, para profundizar más en esta palabra permanecer, vivir en Él, la verdad es que
para usted hacer vida en algo, usted tiene que tener comunión, afinidad, pues. Comunión es lo que nos hace que compartamos libremente, abiertamente con otras personas cuando hay algo que nos pone afín. Tenemos afinidad en algo, por lo menos José Pereda, que comparte con personas que tienen afinidad con él en el deporte, o José Quintero comparte con personas que tienen afinidad con él en la música, lo que lo hace afín. Entonces tienen comunión en torno a la música, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar esa afinidad. Incluso estamos hablando aquí de afinidad con Cristo, pero también debemos buscar esa comunión, esa afinidad con los hermanos, y ya lo vamos a ver. Y buscar esa afinidad con Cristo. Tienes que sentarte y abrirle tu corazón a Cristo y interesarte por las cosas de Cristo y empezar a buscar esa afinidad con Él, esa comunión con Él. Sentirte a gusto orándole, hablándole, sentirte a gusto con su palabra, con su guía y compartirla y estar de acuerdo. De eso se trata, ¿no? Esa es la afinidad. Entonces estamos hablando de comunión, que es una afinidad, comunión. Pero en la vivencia hay influencia. Entonces les voy a explicar dos asuntos más que vienen. La comunión, para vivir bien, para ese permanecer, tiene que haber una comunión. Y esa comunión trae como consecuencia que somos influenciados. Y nosotros tenemos que entender, y ayer estuvimos hablando un poco de esto en el programa, todos ustedes, todos los seres humanos somos influenciables. Todos, absolutamente todos los seres humanos somos influenciables. Entonces, en el vivir con Cristo hay influencias, y eso lo voy a tocar en la última parte. Ahora les voy a mostrar lo que es la comunión y la afinidad con Cristo, porque quiero que quede claro lo que es permanecer, esa vivencia. No es una vivencia, ay, si yo estoy en Cristo, no, yo estoy en Cristo porque estoy en constante comunión con Él. Estoy en afinidad con lo que Él habla. Estoy acorde con lo que Él habla. Vivo conforme a su palabra. Por tanto, le abro mi corazón, oro y entiendo y vivo y permanezco con Él, por lo cual tengo comunión con Él, y al tener comunión con Él soy influenciado de manera positiva, ¿no? Entonces, primera de Juan 1, 2, 3, nueva versión internacional, dice: esta vida se manifestó, la vida que hablamos la semana pasada, la vida que proviene de Dios, esta vida se manifestó, y Cristo fue el que nos la hizo disponible. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna. Es la que tenemos disponible. Y es una vida eterna, a diferencia de esta vida. No es una vida finita, no es una vida mortal, ni es una vida corruptible, sino que es una vida incorruptible, eterna y plena. La vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado por medio de Cristo. Porque yo vine para que tuvieran vida. Él fue el que nos hizo disponible esta vida. Les anunciamos lo que hemos visto. O sea, les estoy hablando a ustedes lo que nosotros experimentamos hoy. Y está Juan escribiendo y está hablando en plural porque probablemente, no dice, pero probablemente esté con los otros apóstoles. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y es importante la comunión. Los hermanos cristianos tienen que buscar comunión entre ellos, compañerismo. Y eso no se logra quedándose en la casa escuchando el programa de televisión o el programa de YouTube o el programa de radio. Eso se logra participando en el servicio en la iglesia. Porque no siquiera se trata del domingo sentarse a escuchar un sermón y después irse. Ahí no hay, obviamente hay algo, ¿no? Pero no hay la comunión esa de ser abierto y conocerte y compartir, ¿no? Por eso es que las comuniones de casa son muy buenas. En las comuniones de casa, que son grupos pequeños, en lo que llaman células, pues, en los grupos pequeños, como son 5, 10 máximas personas, hay afinidad, empiezas a hablar, te conoces más, ¿no? Y eso es lo que se busca, que haya comunión entre los hermanos, porque ahora lo que nos une, obviamente, es Cristo. Y somos hermanos porque ahora todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y así como somos
hermanos de nuestros hermanos de sangre, ahora usted es hermano de sus hermanos de la iglesia, valga la redundancia, porque compartimos el mismo espíritu del mismo Padre. Y eso te hace hermano. Y entonces se supone que usted debe profundizar su relación con su Padre y con sus hermanos. Porque también decir que amas a Dios y tienes una relación con Dios y vives con Dios y no amas a la iglesia, entonces no has entendido nada. No has entendido nada. Y eso lamento mucho eso porque he visto estas 2 últimas semanas, he visto una de esas imágenes